Hello, my dear students. Let's see the first conditional. In the class of today, vamos a ver hoy en esta clase el primer condicional. Ya vimos el cero, ahora vamos a ver el primero. Vamos a entender su uso contextual, que es lo más importante, y inmediatamente pasamos a su estructuración gramatical. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, entendamos qué es el primer condicional, en qué contexto se utiliza. Recordemos que cuando hablamos de condicionales en inglés, estamos hablando de expresiones que están conectadas. Son dos expresiones conectadas y hay una expresión que da una acción de la cual sale el resultado, que es la segunda expresión. Entonces, para entenderlo más detallado, ¿qué quiere decir? En el primer condicional, como en todos los condicionales, necesitamos la cláusula principal, que es esta, el if. No es if, es if, porque es una i corta, fonética, ¿no? Entonces, el if, que es la condición, ¿sí? En esta parte de esta primera expresión se maneja la condición real, ¿sí? Lo cual va a dar como resultado otra expresión de alta probabilidad en el futuro. Acá tenemos las dos expresiones. Esto estamos entendiendo a modo general. Ejemplo, si yo como frutas y verduras, tendré buena salud. Eso es una alta probabilidad, ¿cierto? Una situación real. Si yo como frutas y verduras, ¿qué va a dar como resultado? Tendré buena salud. Entonces, ese es el uso contextual del primer condicional. Manejar, hablar de una condición real en donde se va a dar una alta probabilidad de que suceda ese resultado. Entonces, ese es el contexto. Empecemos a manejar cómo va la gramática. La gramática de este condicional es muy sencilla. Arranquemos siempre como con la fórmula gramatical general, luego la despedazamos para que así nos quede más detalladita y no nos equivoquemos. Entonces iniciamos con la cláusula que siempre va a ser necesaria, que es el if, que da es el sí de condición, ¿verdad? Luego colocaremos una oración que va en presente. No olvidemos que cuando hablamos de condicionales necesitamos hacer uso de esa coma. Es importantísima en este caso, una comita. Luego vamos a hablar una oración de probabilidad. La más usada es el futuro simple, ¿sí? Pero ahorita les digo algo de esto. Entonces, esta sería como la estructura general. Entonces, acá hablamos de la parte de la condición, la cual va a dar un resultado probable en el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo despedazo esto? Coloco el if. Recordemos que en el presente simple empezamos con un sujeto quien realiza la acción, luego vamos un verbo, estamos hablando del presente simple, y un complemento si lo hay. Acá ya me queda la estructuración del presente simple. Inmediatamente colocamos la coma, que es obligatoria colocarla tanto en inglés como en español por ortografía. Listo, ahora sí colocamos la parte del futuro. Empezamos con un sujeto y acá vamos a colocar el modal que hace referencia a la probabilidad del futuro, ¿cierto? Verbo y complemento. Hay algo que tengo que aclarar aquí. Cuando hablamos del modal del futuro simple, pues siempre vamos a referir primero que todo al will, ¿cierto? Que es el modal, es el auxiliar que nos indica el futuro simple. Pero acá hablamos de probabilidad. Cuando ustedes ven en los libros de gramática, encuentran por lo general que es el will, ¿sí? Porque esa es la forma más común, esa es la forma base, esa es la forma principal. Pero hay unos modales que también sirven en el tipo del condicional. ¿Cuáles? Pues los que utilizamos para la probabilidad del futuro. Recordemos cuáles son. Hablamos del can, también es un modal que sirve para la probabilidad del futuro.
hablamos de could, que no solamente sirve para el pasado, sino también para el futuro probable, y hablemos de lo que es el may, sabiendo que acá también utilizamos el might, ¿cierto? Porque tienen el mismo uso contextual. Entonces, arranquemos con eso. Esos son como las bases. Cuando hablamos de modal, el principal, el que más se va a utilizar, el que ustedes van a ver quizás en los libros, siempre van a hablar de will. Pero también sirve can, could, may, might. Recuerden que may y might es lo mismo, tienen muy poquita diferenciación. Lo que pasa es que el might es más de inglés británico y se utiliza en unas situaciones del clima que sí es obligatorio, pero bueno, esas excepciones ya las conocemos. Entonces, acá cuando hablamos de modal, utilizamos cualquiera de estos. Principal, will, pero estos también se pueden utilizar. Entonces, teniendo esta gramática, empecemos a conocer cómo va el primer condicional. La construcción gramatical, entonces, de este primer condicional detallada, ya la conocimos, la vamos a mirar otra vez. Entonces, ya sabemos, dos partes. Una parte del presente simple, que es la condición, y una parte con un modal de la probabilidad del futuro, futuro simple, que es el resultado de esa condición. Entonces acá la señalamos, estamos hablando de dos partes, importantísima la coma, y acá estamos hablando del futuro. Listo. Bien, entonces dice, por ejemplo, if I eat well, I'll, pueden decir I will, pero en realidad el inglés puro, el inglés americano, ellos lo van a decir I'll, porque el americano tiende obviamente a ser práctico, a contraer, entonces ojalá se acostumbren a utilizarlo así, reemplazar ese I will por I'll. Ahí les dejo la inquietud. I'll get good health. Entonces, miremos, si corresponde if, ¿sí? Sujeto I, el verbo ir, complemento where, es que estamos manejando presente simple, coma, luego sujeto, el modal, que aquí sería el will, verbo get y complemento good health. Entonces ahí estamos construyendo la opción. If I eat well, I'll get good health. Si yo como bien o si yo me alimento bien, conseguiré o obtendré buena salud. No olvidemos que en español yo lo puedo decir así: si yo me alimento bien, obtendré buena salud. No tengo que decir en español yo obtendré, pero en inglés sí debemos poner ese sujeto, ese pronombre en este caso, nuevamente. ¿Listo? Entonces no olvidemos eso. Listo, ahí está la primera, una común de la más usada, que es con el modal with. Miremos una con qué. If I finish faster, I can go out with my friends. Si termino más rápido, podré salir con mis amigos. Una probabilidad de futuro, alta probabilidad. Si termino rápido, una tarea, un ejercicio, puedo salir con mis amigos, puedo salir. Entonces también el can sirve porque es una probabilidad del futuro. Hagamos una con could. Dice, perdón que me faltó aquí una L. Dice, if I study harder, I could get a scholarship. Quiere decir, si yo estudio más duro, con más empeño, I could get a scholarship. Podría conseguir una beca. Eso es otra probabilidad de una situación de presente. Si estudio más duro, si le pongo más empeño al estudio, podría conseguir una beca. Una alta probabilidad. ¿De cuál? De la situación de estudiar en el presente. ¿Sí se dan cuenta? Y por último, pues dejamos una con may. May o might, puede que. El may o might hace referencia a una traducción literal del puede que. Sería, if you pay me, I may buy a new TV. Si tú me pagas, o si usted me paga, puede que compre un televisor nuevo. Entonces, es otra situación. Quise hacerle una con cada ejemplo de la parte base, utilizando los modales que pueden servirnos en esta situación del primer condicional. Recuerden, el más común es el condicional will, porque ese es el básico, como el principal, pero se pueden utilizar estos modales, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte, aquí como para diferenciarlos, pero vamos a trabajar unos utilizando el switch también, para que podamos entender que este modal se puede manejar también invertido.
Recordemos, como lo dijimos con el condicional cero, que en los condicionales no siempre va a arrancar desde la cláusula if, no. Puede suceder que nosotros ya sabemos que manejamos una condición con un resultado probable. Puede pasar que iniciemos con el resultado dando la condición. Eso no va a dañar el contexto. Gramaticalmente lo que hacemos es un switch, un cambio de lugar. ¿Entre qué? Esta oración, mire para acá, me la traje hacia aquí y la condición la pasé para acá. ¿Qué afecta? Pues que cuando hacemos eso no vamos a poner coma, ni en inglés ni en español. Se tiene que suprimir esa coma, porque el if va a servirnos como un conector. Entonces, eso es importante recordar. Entonces, ¿qué haría? Sujeto, plus modal, plus verb, plus complement, if, plus subject, plus verb, plus complement. Entonces, no va a alterar el contexto, no la va a dañar, se va a mantener, pero lo que hacemos es decirlo al contrario y vamos a mirar. Por ejemplo, una oración. Si ustedes no estudian, yo siempre regañando, no aprenderán. No aprenderán. Aquí estoy dando oración en español. Si ustedes no estudian, no aprenderán o no van a aprender, ¿verdad? Entonces, esa es una situación del presente que puede dar una probabilidad en el futuro. Aunque no olviden que también nosotros podemos hacer oraciones con negación, así como lo que acabo de decir, si ustedes no estudian. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces me dice, sigamos la fórmula mientras nosotros le vamos cogiendo la parte mecánica, pues sigan la fórmula para que la vaya memorizando y luego es más sencillo trabajar. Dice, si ustedes no estudian, entonces me dice primero coloque el if, sujeto, you, verbo, pero acá dice no estudian, o sea, la oración es negativa. Estamos trabajando la parte del presente simple. Recuerden cómo se niega en presente simple con el auxiliar don't o doesn't, ¿no? Dependiendo. En este caso que estamos hablando de you, trabaja con don't. If you don't. Ahora sí el verbo estudiar, study. If you don't study, coma. Acá no hay complemento, ¿sí? No siempre debe ir un complemento. Coma, sujeto, dice no aprenderán. Ojo con esto, cuando veamos esto en español, entendamos que no podemos ser literales, porque debemos colocar un sujeto. Entonces, por eso sigan la fórmula, omitiendo cómo lo estamos interpretando en español. Sujeto, ¿quién? Pues seguimos hablando de ustedes, que son los que no aprenderán en esta frase. Entonces, you, modal no aprenderán, futuro simple. Entonces, es otro modal que se está utilizando en forma negativa. ¿Cuál es la negación del will? Queda won't. You won't, verbo, aprender, learn. Dice, if you don't study, you won't learn. Ahí ya me quedó construida la oración siguiendo la fórmula. En esta oración que la hice sencilla no hay complemento. Entonces miremos cómo quedaría si realizamos la misma haciendo el switch. Me dice, arranco es con la parte del modal. O sea que primero coloco el sujeto acá, que sigue siendo you. El modal acá trabajamos want, if you want. El verbo sería learn, aprender. Luego me dice que coloque el if. Sujeto, otra vez el sujeto. Verbo, ya sabemos que va en negación, you don't. Y el verbo aquí sería study. Dice, you won't learn if you don't study. Ustedes no aprenderán si no estudian. ¿Cuál es la diferencia entre decir si ustedes no estudian, no aprenderán, a decir ustedes no aprenderán si no estudian? No hay diferencia. Lo que pasa es que hay dos formas de trabajar el condicional. La forma clásica, la forma base, y también realizando el cambio, el switch, y así no nos va a dañar, ni nos va a dañar la estructura, ni va a cambiar el contexto. Tener cuidado con la coma, porque en la parte cuando arrancamos del condicional se debe colocar, pero en la parte cuando arrancamos desde el resultado
lo que debemos colocar es el if como un conector. Entonces, eso es toda la explicación del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Esto es algo muy sencillo, se aprende con la práctica. Bye bye.